Hay muchos temas difíciles y decisiones que tomar dentro de esos temas difíciles. Y este tema del cual quiero tratar es muy difícil, complicado, porque en el mundo en que vivimos, lamentablemente ya no se puede confiar para saber tomar una buena decisión en relación al tema que hoy quiero tratar. Y lamentablemente este tema también ha provocado grandes problemas dentro de la iglesia. Tema que muchos también le ha traído gran confusión. Me refiero a la política. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo esta dosis de bendición y a la vez pidiéndote también que la puedas compartir con otros. Sé que muchos lo están haciendo, pero si tú tienes la oportunidad de hacerlo, también hazlo. Y lo otro, pedirte que te suscribas a mi canal, YouTube, y puedas darle a la campanita, suscribirte, darle a la campanita, así te estoy avisando siempre automáticamente cuando subo alguna dosis de bendición. Como dije, quiero hablar de la política. Y no solo de la política, sino también de la prioridad del llamado al ministerio de la obra del Señor. Y el texto del cual me voy a tomar está en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4, donde mi Biblia dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy por hoy, amados y amadas, la iglesia tiene que entender que este es un tema demasiado delicado, a tal punto que ha traído grandes problemas a la iglesia y mucha confusión y división. Por eso me parece interesante tratar este tema, pero tratarlo a la luz de la palabra del Señor. Solo decir, ante todo, no soy político, pero como ciudadano de esta tierra tengo que cumplir con mis deberes y votar. Pero solo decirles, no me abandero por nadie. Esa es mi posición. Y desde esta posición quiero decir como pastor y quiero declararlo, que un pastor que es llamado por Dios debe solo enfocarse en su llamado espiritual y no en la política. Mientras que un creyente sin responsabilidades pastorales creo que podría servir en esa área, pero bajo los principios bíblicos. Porque un pastor o cualquier líder que tenga un llamado a la obra del Señor, me parece que no. Por el hecho de que es llamado a trabajar en las cosas espirituales y el llamado de Dios, si lo ha entendido, es irrevocable. Pero como dije, no ha sido un hermano simple. Simple digo en el sentido que no tiene mayor responsabilidad. Puede hacerlo, pero tiene que aferrarse a Dios, apegarse a Dios, porque estar metido en todo este ambiente político le es muy peligroso. Bueno, veamos qué dice la palabra del Señor en relación a esto. Hoy en día vemos a muchos pastores que se postulan a cargos políticos. Pero la pregunta es en relación a esto, y es la que muchos me han hecho. Por eso estoy respondiendo a esta dosis. La pregunta sería, ¿cuál sería la prioridad del pastor según la palabra de Dios? Y es lo que quiero que veamos en esta dosis. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? La Biblia nos muestra que el pastor debe enfocarse en el ministerio y no en la política. Veamos entonces y ahondemos un poco en este tema. Solo decirles que no voy a ahondar profundamente porque tendríamos un largo tiempo, pero como siempre digo, podríamos juntarnos, si podemos, y charlar y tocar algunos temas que son bastante complicados, pero tienen una respuesta porque la palabra de Dios responde a todas nuestras interrogantes. Veamos entonces, el llamado del pastor es espiritual, no político. Como primer punto, el llamado del pastor es espiritual, no político. El libro de los Hechos, capítulo 6, verso 2 y verso 4 nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud y los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Y el verso 4 dice, y sigue diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué importante, amados, es entender la palabra del Señor y entender estos textos. La única razón que tenían los apóstoles era atender su llamado y era dar dedicación a las cosas espirituales, no enfocarse en nada más. Por eso llamaron a los discípulos y les dijeron, ¿no es cierto?, que ellos tenían que salir de ahí, no servir a las mesas para dedicarse a lo que Dios realmente le había llamado a ellos. Entonces, podríamos preguntarlo, ¿es mayor la política al llamado que Dios nos está planteando? En 1 de Pedro capítulo 5, versos 2 y 3 nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los apóstoles, amados, entendieron que su prioridad era la oración y la palabra de Dios, no otras funciones que los sacarían de todo lo que era el llamado de Dios, sino su prioridad era la oración, la palabra de Dios y, como dije, no otras funciones que los sacaran de cumplir su deber. El pastor, amado, tiene que entender que el pastor es llamado a apacentar la iglesia y a cuidar del rebaño. Uno de los principios que debe tener aquel que dice tener un llamado es no distraerse con asuntos políticos, porque descuidará lo más importante, la vida espiritual de la iglesia. Dentro entonces de lo que hemos hablado en relación a este tema, hago esta pregunta. ¿Está el pastor llamado a gobernar un país o a pastorear el pueblo de Dios? Sería interesante entonces que respondieras, tú pastor, tú siervo de Dios, tú que tienes un ministerio, tú que tienes un llamado. Sería importante que respondieras a esta pregunta, pero no por lo que tú piensas. Es bueno que pienses, lógico, pero que pudieras responder a la luz de la palabra de Dios. 2. Veamos entonces los peligros de mezclar el ministerio que el Señor nos entrega y la política. El libro de Juan, capítulo 18, verso 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué más clara es la palabra del Señor? 3. Veamos entonces ahora los principios bíblicos en relación a este tema. La política muchas veces exige alianzas que pueden alejar del evangelio, pueden causar división en la iglesia, porque un pastor que sea candidato puede politizar en el púlpito y dividir a los hermanos, y también, quiero decirlo aunque sea fuerte, también confundirlos. Un pastor en la política trae pérdida del enfoque espiritual. Y escúcheme bien, la misión de la iglesia es predicar a Cristo, no promover ideologías humanas. Por ejemplo, Jesús nunca buscó poder político, su misión fue salvar y transformar vidas. Leemos el libro de Lucas en el capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Podríamos preguntarnos una vez más, para reflexionar, ¿qué sucede con la iglesia si su pastor se convierte en un político y el púlpito de donde transmite el mensaje de Dios es una plataforma política? Son preguntas que yo les hago para que ustedes también puedan buscar en la palabra del Señor y reflexionar en cuanto a ella. Como siempre digo, estas dosis son para darle alimento para que ustedes sigan
teniendo apetito y sigan buscando ustedes mismos a través de la Escritura, porque sé que Dios, a todo aquel que se acerque y le pide sabiduría, el Señor se la va a entregar. Punto 4. Cuando un hermano creyente postula a un cargo político, eso es lo que vamos a ver en este punto 4. Puede hacerlo, respondiendo a esto, puede hacerlo, pero es muy importante que tenga testimonio de vida, o sea, que se haya arrepentido, convertido y que haya dado frutos dignos de arrepentimiento. Veamos ejemplos bíblicos. José. Pueden leer Génesis 41, todos sabemos la historia de José, que fue vendido por su hermano y llegó hasta lo más alto, ¿no es cierto? También Daniel, pueden leer Daniel capítulo 6. Estos dos hombres, ambos fueron hombres de fe, pero escúcheme bien, no eran pastores, no eran líderes espirituales de Israel, no. Su función fue administrativa y civil, manteniendo su integridad y testimonio. Postularon, llegaron a lugares altos en este mundo, pero ninguno era pastor ni era líder espiritual en Israel. Y las funciones que cumplieron, la cumplieron cabalmente, dando buenos testimonios y no transando la palabra de Dios con nada. Podríamos ver principios bíblicos para un creyente en la política, ¿no es cierto? Porque yo creo que un creyente simple, como dije, en el buen sentido de la palabra, por no tener ningún cargo, puede postular, pero tiene que estar bien cimentado en la palabra de Dios, porque tristemente la política es buena, sino que los hombres la han ensuciado. Es importante entender también que un creyente en la política tiene que ser sal y luz en medio de esta sociedad. El libro de Mateo capítulo 5 verso 13 al 16 nos dice que debe gobernar con justicia y actitud. Y si leemos el libro de Miqueas capítulo 6 verso 8, nos habla también de no comprometer su fe ni usar el poder para interceder, ¿no es cierto?, en forma personal. Entonces la pregunta sería para reflexionar: ¿puede un hermano servir en la política sin perder su identidad cristiana? Puede hacerlo, pero también corre el gran riesgo de alejarse de los caminos del Señor si no está bien fundamentado entre entender lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de este mundo. 5. En el punto 5 quiero que veamos algunos consejos finales para la iglesia. Por ejemplo, el pastor debe mantenerse fiel a la palabra, la oración y el cuidado espiritual. La iglesia debe orar por quienes sirven en la política, pero nunca mezclar la misión del evangelio con ideologías humanas. El creyente en la política debe ser testimonio, trabajar con integridad y no apartarse de Dios. Pero hoy tristemente vemos que hay muchos que han entrado en la política y han dejado tristemente al Señor dando un mal testimonio. Lo que voy a decir en esta hora es mi pensar en relación a la política, es mi pensar. Como lo decía Pablo, lo digo yo, no lo dice el Señor. La política para mí no es sucia. Las personas la han ensuciado corrompiéndose. Por eso es que si un hermano estudia y se prepara para este trabajo, tiene que ser un hombre o una mujer íntegra para el Señor. Solo quiero decir, antes de concluir, que es muy peligroso como pastor meterse en algo que Dios no le ha llamado. Porque si realmente tiene un llamado, si el pastor tiene un llamado, el llamado es sagrado y demanda todo su tiempo y corazón para preocuparse por las almas que están perdidas y por aquellas almas que han llegado a Jesucristo. La política no debe robarle su enfoque al pastor. Si un hermano sirve en la política, que lo haga como un cristiano íntegro, pero el pastor debe mantenerse en su misión. ¿Y cuál es? Guiar espiritualmente a la iglesia y predicar a Cristo, no politizar. Quiero decir algo más. El texto que leímos al comienzo
nos da a entender que si nuestro llamado es un llamado que hemos entendido de parte de Dios, debemos por sobre todas las cosas buscar a Dios por sobre todo. Como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Como leíamos en el texto al principio, segunda de Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Termino con estas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre un llamado espiritual y un cargo político? ¿Qué riesgo puede enfrentar un pastor si se involucra en la política? ¿Cómo podemos orar por los hermanos que sirven en cargos políticos? Estas preguntas que te hago ya están respondidas en lo que te he planteado anteriormente a través de esta dosis de bendición. Y termino. Qué importante, amados y amadas, ustedes que están en el ministerio de la obra del Señor, qué importante es mantenerse en el llamado que Dios hace al ministerio de su obra, porque es un llamado irrevocable. Ahora pienso que si estás involucrado en su llamado y estás en duda, entonces pienso que Dios no te llamó y estás porque tú lo quisiste y no porque Dios te puso en el lugar donde estás. Es por eso que es importante, porque aún tenemos oportunidad de retractarnos. Es que te vuelvas a Dios, te arrodilles ante Él y tengas una charla profunda con el Señor. El llamado del pastor es exclusivamente espiritual. Es exclusivamente espiritual. El pastor tiene un llamado santo que demanda toda su atención. Postular a cargos políticos puede desviar la misión espiritual y crear conflictos en la iglesia. En cambio, un hermano sin responsabilidades pastorales puede servir en la política si su corazón permanece fiel a Dios. Como dije, la política no es sucia. Los hombres la han ensuciado porque la política es el arte y la práctica de gobernar, organizar y tomar decisiones para el bien común dentro de una sociedad. Pero tristemente hoy, en todo nuestro mundo, en todo este globo terráqueo, hemos visto hoy últimamente a cómo muchos políticos se han aprovechado de todo esto y hoy están siendo muchos de ellos enjuiciados. Hoy, lamentablemente, muchos quieren ser políticos. ¿Por qué? Porque ven que hay algo que pueden sacar. Tristemente fuerte lo que estoy diciendo. No digo todos, pero la gran mayoría quiere, a través de la política, buscar el sustento para poder sostenerse. Pero tenemos que entender que ese no es el enfoque. Quiero que Dios te bendiga con esta reflexión, con esta dosis, y que puedas meditar en ella. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Dios te bendice.